Bien, siguiendo con el tema de los diagramas de flujo, en la clase pasada estuvimos definiendo el concepto de lo que son, la utilidad que tienen a la hora de representar algoritmos y sabemos que un diagrama de flujo es una forma gráfica en la cual nosotros representamos un conjunto de instrucciones que nos permiten resolver un problema. También mencionamos en el cual los diagramas de flujo tienen tienen símbolos que nos permiten a nosotros identificar qué tipo de proceso o qué tipo de operación se está realizando en ese punto. De hecho, quedó una asignación en Google Classroom en el cual ustedes tenían que realizar esa investigación. Yo les presento aquí algunos símbolos que son los más utilizados, los básicos, no significan que hayan otros más. Nosotros vamos a utilizar los que se muestran en esta parte. De hecho, ya hicimos algunos ejercicios en clase. El primer símbolo, como ustedes lo pueden ver aquí, el primero representa el inicio y final de un proceso, ya sea en este caso el inicio y final de un algoritmo representado en un diagrama de flujo. El siguiente símbolo representa una línea de flujo, el cual indica en qué orden se van a ejecutar las operaciones. La flecha lo que indica es o apunta a la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Luego tenemos este símbolo que está aquí, que en algunas fuentes se utiliza solamente como entrada de información, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar como salida. Ya sabemos que si la flechita está apuntando hacia afuera, lo vamos a considerar como salida, y si la flechita está apuntando hacia adentro, si la flechita está apuntando hacia adentro, nosotros lo vamos a considerar como una entrada de información, ¿ya? Luego tenemos este símbolo que está acá, que es un rectángulo que indica un proceso. Entonces, cualquier operación aritmética que nosotros tengamos que realizar, pues la vamos a realizar dentro de un símbolo de rectángulo. Luego existe este símbolo que es un rombo, que todavía no lo hemos utilizado en clase, pero representa la decisión. Aquí es cuando nosotros empezamos a utilizar condicionales, ya puede ser condicionales simples, dobles, anidadas, en fin, todavía no lo utilizamos, lo vamos a empezar a utilizar en el segundo parcial. Por lo tanto, solamente nos queda utilizar este símbolo que está acá, las líneas de flujo, el símbolo de entrada y salida, el símbolo de proceso. Entonces, para que hagamos un ejemplo, yo utilizo una herramienta que se conoce como Lucidchart. Si usted tiene una computadora y conexión a internet, pues puede utilizarlo. Es muy fácil de utilizar. Si usted se fija en la parte de aquí de la izquierda, ya nos aparecen los símbolos que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí aparece el de inicio o fin, inicio o fin, aparece el de la decisión, aparece el de la entrada o salida de datos, aparece el de proceso. O sea, aquí hay muchos más símbolos con el cual nosotros podemos utilizar. Como les mencioné, solo vamos a utilizar los símbolos básicos en este ejemplo. Entonces, si usted no tiene una computadora, pues usted ya sabe que puede utilizar una regla, representarlos, hacerlo lo más creativo posible, siempre respetando la simbología de los diagramas de flujo y obviamente la lógica que hay detrás de eso. Entonces, nos piden que realicemos un diagrama de flujo que permita mostrar lo que debe pagar una persona llevando una cantidad de camisas. Entonces, lo primero que debemos realizar, jóvenes, es un análisis. Leer la cantidad de veces que sean necesarias para que nosotros podamos interpretar y para que nosotros podamos saber qué es exactamente lo que nos piden. Cuáles son aquellos datos que desconocemos, cuáles son los datos que conocemos y cuáles son las salidas que nos están pidiendo. Entonces, en este ejemplo nos dicen que realicemos un diagrama de flujo. Ok, ya sabemos. Y me dice que permita mostrar. Aquí cuando dicen mostrar es que obviamente va a ser una salida. ¿Qué es lo que debemos mostrar como salida? Puede ser el total a pagar de lo que tiene que, pagar, valga la redundancia de palabras, una persona, llevando una cantidad de camisas. Entonces, aquí desconocemos, por ejemplo, en este caso, yo desconozco cuáles son cuántas camisas lleva. Además, también desconozco el precio de cada una de esas camisas. Asumiendo que todas las camisas tienen un valor, tienen el mismo valor,
Entonces, nosotros ya sabemos que si yo llevo 5 camisas y cada camisa vale, no sé, 10 lempiras, pues yo tendría que multiplicar las 5 camisas por el precio de esas camisas. O si llevo 10 camisas y cada camisa vale 200 lempiras, pues yo tendría que multiplicar la cantidad de camisas por el precio de cada camisa. Entonces, teniendo en cuenta eso, jóvenes, yo ya sé que, bueno, en primer lugar, los datos de entrada que necesito, yo necesito como datos de entrada las siguientes variables. Yo necesito saber cuáles son las cantidad de camisas. Voy a utilizar la variable cantidad de camisas, o pues lo hacemos mucho más abreviado, canticamisas. Es un identificador que es válido, cumple con las reglas que ya conocemos. Ahora bien, ¿qué otro dato puedo utilizar? Voy a poner una coma para separarlos. ¿Qué otro dato de entrada necesito? Pues necesito también el precio de cada una de las camisas. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos que yo voy a realizar? Los procesos que yo necesito realizar para poder saber cuánto es lo que va a pagar esa persona es simplemente multiplicar la cantidad de camisas, como les mencioné, cantidad de camisas, y luego eso lo voy a multiplicar utilizando el operador aritmético que ustedes ya conocen, que es el operador de la multiplicación por el precio. Entonces de esa forma yo ya sé de cuánto es lo que va a pagar esa persona. Ahora, ¿qué obtengo como salida de eso? Lo que yo voy a obtener obviamente va a ser el total guión bajo pagar, que va a ser la variable. Esa variable total a pagar va a ser la variable que va a almacenar el resultado de multiplicar canticamisas por precio. Entonces, ya sabemos cuáles son los datos de entrada, ya sabemos cuáles van a ser los procesos y ya sabemos cuáles van a ser las salidas. Los datos de entrada son aquellos datos que yo desconozco, que son necesarios para resolver el problema. Los procesos son todas aquellas operaciones que van a ir dentro de un rectángulo y que van a representar o que me van a regresar a mí un resultado que ando necesitando. La salida obviamente van a ser los datos que me piden que muestre. Como ustedes pueden ver, el diagrama de flujo me dice que yo debo mostrar lo que debe pagar. Entonces he creado una variable que se llama total pagar y esa variable es la que voy a mostrar al final. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a empezar a hacer el diagrama de flujo. Recordemos entonces las variables que vamos a utilizar: canti-camisa, coma, bueno, coma es para separarla, y la variable precio también. Y la otra variable va a ser total a pagar. Entonces tenemos 1, 2, 3 variables que necesitamos. Entonces empecemos a hacer el diagrama de flujo. Vamos a utilizar este que está aquí, ¿ya? Entonces aquí le vamos a decir inicio. Ya sabemos que estamos utilizando los símbolos de forma correcta. Inicio. Luego de eso, ¿qué sigue? Vamos a apuntar hacia abajo con una flecha de flujo y lo vamos a conectar con una salida. Entonces yo necesito pedir la cantidad de camisas que lleva. Entonces le voy a decir que voy a decirle aquí, entre comillas, le voy a decir, dame la cantidad de camisas, ¿sí? Al ser una cadena de texto, recordemos que va a ir entre comillas. ¿Ya? Entonces voy a tratar de arreglar esto de buena forma para que se mire bien. Entonces aquí yo lo que le he dicho es que me dé la cantidad de camisas que necesito. ¿Ya? Este valor yo lo necesito porque obviamente necesito saber cuántas camisas lleva para multiplicarlo por el precio. Entonces, dicho eso, ahora yo necesito almacenar dentro de una variable lo que me teclee desde el teclado. Entonces voy a arrastrar otra flechita y voy a utilizar de nuevo el símbolo de entrada y salida. Ya sabemos que estamos utilizando entonces lo voy a poner por aquí y voy a guardarlo en la variable canti-camisas. ¿De acuerdo? Entonces voy arreglando esto poco a poco para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Ya? Luego mejoramos aquí el aspecto que tiene, no se preocupen. Bien, luego de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer o pedir, dicho de otra forma, el precio de cada una de las camisas. En la clase pasada, si mal no recuerdo, yo les decía que ustedes podían poner leer canticamisas, ¿ya? Entonces, el comando leer lo podemos omitir porque ya el símbolo nos está dando a entender que va a ser una entrada de datos.
También en la clase yo les mostré que nosotros si queríamos hacer una salida, la flecha, perdón, si nosotros queríamos hacer una salida, la flecha debía apuntar hacia afuera, y si es una entrada, la flecha debe apuntar hacia adentro. En esta ocasión, este software que estoy utilizando, que es Lucidchart, no me permite hacerlo, o al menos no he encontrado la opción. Así que ustedes ya saben que utilizamos el mismo símbolo para una salida de información y también para una entrada de datos. Luego de eso, ¿qué necesito? Necesito también capturar cuáles son o cuáles van a ser, o cuál va a ser el precio de cada una de las camisas. Entonces voy también a conectar de nuevo aquí. Voy a conectar de nuevo con otro símbolo de salida de datos, salida de información, perdón, preguntando por el precio de las camisas. Dame el precio de las camisas. Dame el precio de las camisas. ¿Ya? Entonces vamos a ver si puedo hacer algo aquí para que se mire mejor. Ordenar, alinear, centrar. Ahí. Ok, luego lo mejoro con el tema de las flechas, pero bueno. Listo, ya le estoy pidiendo que me dé el precio de las camisas. Ahora lo único que tengo que hacer obviamente es decirle en qué variable voy a almacenar ese valor que me van a teclear. Entonces, ¿en qué variable lo voy a almacenar? Voy a crear una variable que ya sabemos cómo se llama, que nosotros le pusimos precio. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, jóvenes, nosotros ya hemos solicitado los datos de entrada para nuestro diagrama de flujo. Ya hemos solicitado la cantidad de camisas, ya hemos guardado dentro de la variable canti-camisas, ya hemos pedido el precio de las camisas y también ya lo hemos guardado dentro de la variable precio. ¿Qué necesitamos ahora? Ya sabemos que para conocer lo que va a pagar esta persona, lo que va a hacer es multiplicar la cantidad de camisas por el precio. Entonces, seguido de eso, lo que voy a hacer es una flecha de flujo y voy a buscar el símbolo de proceso. Si ustedes recuerdan, el símbolo de proceso es un rectángulo y entonces aquí voy a decir que total-pagar, que es la variable que mencionamos que íbamos a utilizar, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a camisas, camisas, y eso lo voy a multiplicar por el precio. Entonces hasta aquí ya tenemos el proceso. ¿Ya? Ahí queda mucho mejor. Entonces, ¿ahora qué sigue? Una vez que ya tenemos el proceso realizado, pues lo único que nos faltaría sería mostrar el valor de la variable total a pagar, ¿no? Sería una salida. Entonces, ¿cómo muestro una salida? Voy a arrastrar el símbolo del flujo, la línea de flujo. Hoy voy a utilizar el símbolo de salida. Entonces voy a decir que la variable que yo quiero mostrar es total pagar. ¿Por qué estoy mostrando total pagar? Bueno, porque es la variable que me almacena el resultado de la multiplicación canti-camisas por el precio. Bien, aquí ya lo he organizado un poquito mejor el diagrama de flujo. Bien, ahora lo único que sería, pues, sería escribir el fin de nuestro diagrama de flujo. Ya sabemos que hemos solicitado los datos, la cantidad de camisas, lo guardamos dentro de la variable canti-camisas. Solicitamos el precio de las camisas, lo guardamos dentro de la variable precio y luego sería el total a pagar, total-pagar va a ser igual a canti-camisas por el precio. ¿Ya? Y luego pues lo que hacemos es imprimir o mostrar la salida, que en esta ocasión el valor de la variable total a pagar la variable total a pagar almacena el valor de lo que resulta de multiplicar la cantidad de camisas por el precio. ¿Ya? Entonces ahora pues solamente sería de finalizar nuestro diagrama de flujo. Aquí le vamos a poner fin. Y listo. De esa forma nosotros ya tendríamos realizado nuestro diagrama de flujo. Ustedes pueden agregarle colores si ustedes gustan, siempre y cuando se vea bastante ordenado el diagrama de flujo, se mire bonito. Obviamente aquí lo estoy haciendo con un programa que no me deja hacerlo como yo quisiera, pero bueno. Entonces, listo, ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro diagrama de flujo, el cual representa un conjunto de acciones que me permiten a mí mostrar cuánto es lo que va a pagar una persona, sabiendo que lleva una cantidad de camisas y debe pagar un precio por cada una de ellas. Listo, vamos a dejar hasta aquí el video. Y posiblemente haya un nuevo ejercicio que les voy a estar mostrando cómo se realiza.